Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación que es una de las importantes de esta jornada en la Semana Negra. Nos acompaña Ernesto Pérez Zúñiga. Ernesto Pérez Zúñiga hasta hace unos pocos años era eminentemente poeta, pero en estos últimos tiempos se ha revelado como un narrador portentoso que escribe libros que están muy bien escritos y que además tienen mucho interés por el tema que tratan y por el enfoque que elige para contarlo. Yo la primera novela que leí tuya fue No cantaremos en tierra de extraños, que salió hace 6-7 años, por ahí. Luego vino Escarcha y ahora llega esta, Veníamos de la noche, que es una novela con muchas capas, con tantas capas, que es una novela que se puede y se ha interpretado como culturalista, pero a la vez que es culturalista no renuncia a ciertos elementos de la cultura popular, de la literatura popular, que mezcla a Dante con el thriller y que compone un retrato muy poliédrico, muy polisémico y muy acertado del conjunto de la condición humana. Es una novela de la que es complicado hablar de ella porque no conviene demasiado desvelar aspectos porque las capas se van desprendiendo una a una y a veces ni siquiera se desprenden del todo, de manera que siempre queda un cierto margen para la duda. Es una novela de personajes. Hay, digamos, 4 personajes principales corpóreos: Lucía, la protagonista, su exmarido, un personaje medio fantasmagórico al que se encuentra el director de la institución que la acoge como pintor. Es una pintora que quiere pintar el cielo de la que es la otra protagonista de la novela, una protagonista que no habla ni se presenta, pero que recorre toda la trama, que es la ciudad de Roma. Bueno, yo quería empezar preguntándote, porque además sé que la historia tiene cierta miga, ¿cómo empezó a nacer esta novela? Bueno, muchas gracias. ¿Se oye esto con micrófono? Sí, se escucha. Bueno, nada, primero gracias por la invitación a la Semana Negra. Estoy encantado de estar aquí y de que este sitio maravilloso y que haga un hueco para presentarme la novela, que Miguel Barrero es, aparte del director, un grandísimo novelista con el que tengo mucho en común. De hecho, me voy a quitar la gorra para que veáis que tengo más en común de lo que evidente. Así que no pensabais que tenía una gran melena debajo, ¿verdad? No la tenía. Bueno, esta novela se me ocurrió justo en Roma en el año 2020, el 7, te diría casi la fecha, 7 de marzo de 2020, cuando estaba en Roma, en la Academia de España en Roma. Había ido a presentar la traducción de un poemario que tenía que ver con Dante también, 7 caminos para Beatriz a Roma, y empezó a caerse el mundo, porque empezó toda la pandemia estaba allí, ¿no? Y el caso es que bueno, Roma se fue vaciando. Yo tenía unos días allí todavía y pensaba que iba a ser una alarma que iba a pasar pronto, pero no pasaba. Y yo estaba allí en la Academia de España en Roma, en el Tempieto de Bramante, que lo tenía justo debajo de mi habitación, viéndolo cada noche y paseando por una Roma que se iba vaciando de gente, ¿no? De turistas, de gente que no estaba. Estaba paseando con mi mujer, estaba recién casado entonces, ella estaba conmigo y era la primera vez que iba con ella a Roma, una ciudad a la que me encanta, que amo, y había un contraste brutal entre
entre esa Roma, digamos, romántica, que yo iba paseando con ella, por lugares donde había estado 1000 veces, pero donde ahora estaba vacía de turistas, ¿no? No había casi ni romanos, ¿no? En los sitios, ¿no? En los restaurantes, en los cafés, en los lugares, en los callejones, ¿no? Y ese contraste de belleza enorme con una sociedad que era la europea, que se desmoronaba, que se caía, ¿no? Que se rompía a pedazos. Y cuando tomé el avión, que tomé el penúltimo avión que antes de que cerraran la frontera, dije, tengo que escribir una novela que refleje esto, ¿no? Que refleje digamos, amar la vida al filo de la muerte que estaba yo viviendo en ese momento, ¿no? Y que enfrentara una sociedad que necesitaba, pues eso, la belleza, el humanismo, el amar las cosas, ¿no? El disfrutar de lo mejor que tiene el ser humano frente a una sociedad que tiene miedo, que se asusta, que está todo el rato fragmentada por el tema tecnológico, está, digamos, huyendo de sí misma todo el tiempo, ¿no? Y con miedo, ¿no? Entonces, así se me ocurrió la novela en ese momento. ¿Y por qué una pintora? Bien, la pintora en realidad soy yo, o sea, hay que decirlo claramente. A ver, uno siempre escribe de uno mismo, o sea, todos los escritores que hacemos una novela, todos los personajes que hay siempre son como fantasmas, ¿no? Como la caverna de Platón, ¿no? Que Platón decía eso que en la hoguera se proyectaba todas las sombras de la realidad. Un poco eso es lo que hacemos los novelistas con las novelas, ¿no? Tú también lo sabes, todos los personajes que hay somos nosotros de alguna manera, y Lucía Dávila es una persona que huye de su vida pasada, ¿no? Yo en ese momento estaba planteándome mi vida de manera radical, porque claro, estábamos en la pandemia y estábamos enfrentándonos a algo que era vida o muerte, ¿no? Podía haber vivido hasta ese momento y se acababa, como se murieron tantos amigos en esos meses, ¿no? Y Lucía Dávila quería vivir por fin su vida de una manera absolutamente incondicional, o sea, romper con el pasado y ser ella misma, porque en realidad en la vida tenemos muy poco, o sea, tenemos siempre la oportunidad de ser nosotros mismos, pero andamos perdidos en un laberinto del que es muy difícil salir para ser realmente quien eres, ¿no? Entonces se me ocurrió este personaje que era Lucía Dávila, que en realidad se llama Mendívil porque cambia su nombre para ser otra, y se me ocurrió que fuera pintora porque también la pintura tiene algo que me parece muy esencial del arte, ¿no? O sea, los paisajes que hace la palabra tienen muchas dimensiones, pero cuando te enfrentas en una pintura también te enfrentas de una manera radical a algo, ¿no? A un objeto artístico que te dice algo en ese instante que está muy abierto pero es muy concreto al mismo tiempo, ¿no? O sea, me parecía una metáfora muy importante de lo que es uno cuando quiere ser realmente artista, ¿no? Yo creo que la pintura reúne eso de una manera, de alguna manera, o sea, de una manera muy extraordinaria, muy compleja, muy concreta, y en lo que yo quería contar en esta novela, que era esa cosa como a vida o muerte, la pintura era perfecto para eso, ¿no? Hay una especie de paradoja muy bonita, que es que una persona va a huir de su pasado a Roma, que es una ciudad en la que el pasado emerge en toda su grandeza, ¿no? Sí, porque el pasado del que huye Lucía es un pasado muerto. Yo elegí Roma, aparte de esa circunstancia biográfica, ¿no? Lo que me pasó a mí en esos días, porque precisamente representa una ciudad que está viva gracias a todos sus muertos, ¿no? O sea, hay generaciones y generaciones de siglos de gente que ha vivido allí y ha creado un ritmo de belleza que sigue siendo absolutamente viva, a pesar de que a veces están en ruinas, como nos encontramos los monumentos romanos, ¿no? Eso es la noche. Yo la primera vez que llegué a Roma, hace muchos años, llegué a las 8 de la tarde y creo que me acosté a las 5 de la mañana, no porque estuviera de juerga, sino porque no podía dejar de caminar, ¿no? Por esas ruinas, ¿no? Por esos lugares
tan vivos que parecen fantasmales, pero en realidad están vivos, ¿no? Entonces, en esta novela, ese diálogo entre lo aparentemente muerto y la vida es muy importante, porque todos los que estamos vivos gracias a todos los que vienen detrás, ¿no? Y una ciudad representa eso, y la naturaleza representa eso, representa esos ciclos increíbles de vida y muerte, ¿no? De los que nos beneficiamos los que estamos vivos en ese momento. Y Roma representa eso, ¿no? Es como la ciudad donde ese diálogo entre los vivos y los muertos llega, o sea, está vivo y está, digamos, activo para otros desde hace pues miles de años. Bueno, miles no, pero muchísimos años, ¿no? Muchos siglos. Has hablado de que en aquel viaje fuiste a Roma a presentar un poemario inspirado o escrito a partir de la Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro que está muy presente en la novela, no solo porque un personaje lo tiene adoptado casi como fetiche, sino porque parece que cada uno de los personajes del libro están abocados a atravesar sus propios círculos, ¿no? Sí, hay una frase en la novela que dice uno de los personajes que para llegar, digamos, a la luz hay que atravesar la oscuridad, ¿no? O para llegar, que eso es en la Divina Comedia, que tú conoces muy bien, que le has dedicado una novela estupenda, la otra orilla, lo sabes muy bien. O sea, para llegar al paraíso hay que cruzar todo, hay que cruzar el infierno, hay que cruzar el purgatorio, y son caminos que no te puedes ahorrar. O sea, no puedes llegar al paraíso directamente nunca. Y esta novela habla de eso, ¿no? Porque muchas veces ansiamos el paraíso y la gente quiere vivir, y más en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que quiere, o sea, te está vendiendo el paraíso todo el tiempo, ¿no? El paraíso siempre comercial, el paraíso pequeño, de las pequeñas cosas que se pueden comprar. Pero el paraíso de verdad está en realidad dentro de cada persona, ¿no? Y ahí solo uno puede avanzar atravesando su propia oscuridad, ¿no? Creciendo a partir de ella, buscándola, y a partir de ahí buscando esa luz, ¿no? Y claro, Dante representa eso como ninguno. Yo creo que ningún autor en la humanidad ha escrito eso, ese proceso de una manera tan compleja, porque Dante habla de su propia oscuridad a lo largo de la Divina Comedia, llegando hasta el paraíso, pero también retrata todos los infiernos contemporáneos de su sociedad, y, o sea, hace un viaje a través del cosmos, ¿no? Desde el infierno al paraíso. Y ese ejemplo, bueno, es un ejemplo que está muy vivo en los personajes de esta novela, sobre todo en uno de ellos, el que sabe que va a morir precisamente y que lleva la Divina Comedia en el bolsillo como testimonio de eso, ¿no? Como testimonio de ese viaje. Que es un personaje contradictorio porque es el más trágico, pero de alguna manera también el más luminoso. Sí, sí, porque él sabe, o sea, vivimos la vida normalmente sin la conciencia de la muerte, ¿no? Porque estamos viviendo y no queremos tener la muerte como amiga, pero hay un momento en que la muerte se convierte en tu mejor amiga, porque es la que te pincha y te dice: vive ahora que el tiempo se acaba, sé quién debes ser ahora porque el tiempo se acaba. Y Enrico Tomasi, este personaje que lleva la Divina Comedia en el bolsillo, sabe que va a morir en breve tiempo, no tiene la fecha fijada, pero sabe que puede ser en cualquier momento. Y entonces él ama la vida más que nadie de su entorno, y la ama y la celebra, y dentro del cansancio de su enfermedad y de lo que le puede el cuerpo, vive realmente el tiempo que le toca con todo lo que puede, ¿no? Incluso con el dolor que le llega. Y lo puede hacer porque tiene más conciencia que los demás, ¿no? Porque la muerte, su amiga, está al lado de él diciendo: oye, ahora o nunca, o ahora o nunca en cada segundo, ¿no? Hay otra referencia literaria que es inevitable al hablar de la Academia de España en Roma, pero que además también es inevitable hablando de ti, porque tú sientes hacia él una querencia especial, que es la figura de Ramón María del Valle Inclán, ¿no? Lucía, siempre que se mueve por la Academia y pasa ante esa cabeza que tienen ahí esculpida
anclada a una pared del claustro, se para a hablar con él. El que más vale no vale tanto como vale Valle, decía él mismo de sí mismo. Valle Inclán tenía muchas cosas contradictorias. Valle Inclán efectivamente fue el director de la Academia de España en Roma, que es un lugar realmente fascinante donde pasa gran parte de esta novela. Yo creo que está en el mejor sitio de Roma, está en la colina del Giannicolo, de donde se divisa toda Roma. Y Valle Inclán fue director allí casi rayando la guerra civil en el año... Fue el último de la República, sí, ¿no? 34, del 34 al 36. El 33 al 36, tres años. Y frente a su fama de bohemio, fue muy buen director de la Academia, se hacía sus fiestas allí, por supuesto, pero reformó la Academia, reformó los estatutos, era un tipo muy serio. Y para mí es un gran maestro, ¿no? Valle Inclán es para mí el escritor español que más representa mi visión de la literatura, una visión absolutamente comprometida con la belleza, pero también con la verdad que está dentro de esa belleza, y con algo muy difícil de lograr, que es una estética que reproduzca en cada una de tus obras, ¿no?, lo que quieras contar de una manera muy esencial, ¿no? Y Valle Inclán fue capaz de hacer una obra, desde la sonata a los esperpentos, absolutamente perfecta, ¿no?, en evolución, cuestionándose a sí mismo, retorciendo la literatura, aprendiendo lo que era la sociedad de su época y la conciencia de su época, ¿no? Y lo puse ahí primero porque era el director de la Academia de España en Roma y su gusto está, pero para mí es un maestro continuo, silencioso, que de alguna manera alumbra mi obra, ¿no?, mis novelas. Siempre le hago algún homenaje más o menos secreto o explícito, y en este caso es muy explícito, está ahí en el claustro de la Academia de España en Roma. La novela es una novela sobre la belleza, sobre esa confrontación entre vida y muerte, sobre la búsqueda de la belleza aun a pesar de la muerte, pero también es una novela sobre el amor, sí, en sus distintas formas. Hay amor carnal, hay amor espiritual, hay amor intelectual, hay ese mal amor o amor tóxico, como se quiera llamar. Sí, se confrontan dos tipos de amor básicamente. Bueno, el amor que no es amor, que es el amor posesión, a través de un personaje que, digamos, persigue a Lucía todo el tiempo, está obsesionado con ella, que es su exmarido, hasta aquí puedo contar, y representa, pues sí, ese amor tóxico que quiere poseer, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con nuestra época. Nuestra época está llena de esas ganas inmensas de poseer cosas, ¿no?, y de tenerlas y no amarlas, simplemente tenerlas, ¿no? Frente a eso hay un tipo de amor que hace activar lo mejor del otro, ¿no? Yo creo que eso es una de las mejores claves de las parejas, y no es fácil encontrar esto, ¿no?, en la vida real, ¿no? Gente o relaciones donde encuentres a personas que activan lo mejor del otro, y porque el amor es una especie de gasolina que hace eso. El amor quiere eso, que tú seas lo mejor que puedes ser en la realidad, porque en la realidad, como estábamos hablando antes de la vida y la muerte, se agota, y entonces tenemos una oportunidad maravillosa de ser en esta vida, y el amor es esa oportunidad maravillosa que te hace ser la mejor versión de ti mismo. Ese es el amor que en la novela se confronta a ese amor como posesión, ¿no? Y luego también hay una teoría un poco también experimentada ahora puedo decirlo aquí en Gijón, que he tenido pues varios matrimonios, ¿no? Y hasta el último no me he dado cuenta de que cuántas veces me he equivocado. Esto queda grabado. Está grabado. Bueno, entonces no voy a hablar de los matrimonios en sí, pero sí voy a hablar de esos planos que hay muchas veces en las relaciones, ¿no? Pues está el plano físico, el plano intelectual, el plano emocional, el plano ético y el plano espiritual, ¿no?
Y muchas veces nos relacionamos con las personas solo porque coincidimos en normalmente pues unos ojos bonitos y la afición de compartir, de ir al cine, o que te encantan las películas de Fellini o de Akira Kurosawa, ya casi basta para casarte, ¿no? Bueno, estoy exagerando un poco, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? Y sin embargo, si tú tienes una visión en la que el mundo está vivo, el universo está vivo, frente a alguien que piensa que el universo está muerto, pues eso puede cambiar una relación por completo, ¿no? Entonces, en la novela también se habla de estas cosas, ¿no? Cómo hay que coincidir en una serie de planos para que una relación vaya realmente bien, ¿no? Y yo creo que deben ser 5. Y se habla de 2 planos más, que es ser capaz de amar a alguien hasta la muerte, ¿no? Cosa que no es nada fácil, ¿no? Amar a alguien en la vejez, ¿no? Amar a alguien en la enfermedad. Cosas que son para mí planos del amor muy importantes, ¿no? Uno de los grandes aciertos de la novela, en mi opinión, es la elección de la voz narrativa. Sí. Una voz narrativa muy peculiar que hace que uno tampoco sepa si se puede fiar realmente de lo que está leyendo. Sí, esto es... Bueno, yo me lo pasé muy bien con... Hay un personaje que retrata digamos, muchos directivos de la... ¿Es un ajuste de cuentas? Puede ser. Yo he conocido mucha gente de este tipo. A muchos directivos de instituciones culturales, ¿no? El narrador de la novela, que se llama Gustavo Setién, el director de la Academia de España en Roma, es un personaje poco fiable, ambicioso, es un tipo que no tiene muchos amigos, y eso dice mucho de él, que no tiene muchos amores, y tampoco eso dice mucho de él, y sin embargo es una persona que está muy interesada por la protagonista, ¿no? Que es esta Lucía Dávila, que ha llegado a la Academia de España en Roma, que él dirige y que él está investigando. Él investiga a esta protagonista de la novela, que es protagonista de la Academia de España en Roma, porque acaba de llegar, y va a ser la protagonista de la novela. Entonces, eso me hizo pasármelo muy bien con una voz que en realidad está investigando a su personaje, ¿no? O sea, fundiendo los planos de la novela con los planos de la escritura también. Aquí te confieso, yo con esta novela estaba muy bloqueado, ¿eh? Escribí varias versiones de la novela, estuve a punto de tirarla a la basura porque no acababa de gustarme, y hasta que no me di cuenta de que el verdadero narrador era Gustavo Setién, la novela no cogió ese brío, porque toda novela es un punto de vista, es un lenguaje, ¿no? Es como acaban narrando, ¿no? Lo que está pasando. Y ahí me sirvió mucho también Cervantes, sobre todo la segunda parte de la novela del Quijote, porque hacía mucho tiempo yo quería hacer una novela que aprendiera de esa segunda parte, donde Cervantes, digamos, mueve a los personajes, hace que los personajes muevan la novela, que sepan que son personajes, que inventa la novela moderna en esa segunda parte del Quijote. Y con esta novela me lo he pasado muy bien jugando a ese Cervantes, ¿no? También tiene que ver con la pandemia y con esa cosa de la vida y la muerte, ¿no? Porque hacía muchos años que yo quería hacer una novela que digamos, usara este tipo de técnicas, y decía, no, lo dejo para más tarde. Digo, pero bueno, tío, ya tienes 51 años, ahora tengo 53. Cuando escribía tenía 50, tienes 50 años, ¿a qué vas a esperar, no? Te puedes morir cualquier día, hazlo ahora. Y lo hice, y Cervantes, que es otro de mis grandes maestros, como de tantos, pues me ayudó a inventar a este personaje que narra, preguntándose, divirtiéndose, cuestionando a los personajes, contando una historia que luego los personajes le contradicen, imaginando lo que él cree que ha adivinado, pero los personajes le han contado de otra forma. En fin, hay un juego constante con la narración, ¿no? Que es lo que yo creo que sustenta realmente la novela, ¿no? Habíamos hablado al principio de que además de todo esto, la novela juega con las técnicas y la estructura del thriller,
Y esa parte de la novela convierte a Veníamos de la noche, además de una novela sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la belleza, en una novela política, porque también la política está presente en la trama. Sí, está muy, muy presente porque, claro, o sea, la sociedad en la que vivimos, en la novela se polariza se polariza por un lado en la tecnología, porque hay una trama de espionaje a través de los móviles, 5 minutos. Genial, vale. Luego, esa trama de espionaje a través de los móviles retrata pues esa sociedad que nos fragmenta todo el tiempo, ¿no? Yo creo que vivimos en el siglo de la fragmentación, estamos todo el rato fragmentados por la tecnología, por nuestra atención, y eso se vive en la novela de una manera muy característica también, que bueno, tiene que ver con el espionaje, ¿no? O sea, vendemos muchas veces la seguridad a cambio de ser controlados, ¿no? Casi de ser espiados. Bueno, eso en la novela está muy, muy presente. También está el tema de la ciencia como una especie de nueva religión, la ciencia y la tecnología, ¿no? Como una especie de nueva religión que muchas veces deja al humanismo fuera, ¿no? Al ser humano, a eso que llamamos alma encogida y como agotada, ¿no? Y como sin espacio para respirar. Y luego está el tema del materialismo, ¿no? Esa cosa de que lo único que hay importante en la vida es poder consumir o agotar la vida sin realmente vivirla, ¿no? Y frente a eso está el vivir a vida o muerte lo que tú eres, ¿no? La responsabilidad de ser uno mismo en el tiempo que tenemos por vivir, ¿no? Que va más allá incluso de disfrutar la belleza, de disfrutar el arte, que hay mucho de esto en la novela. Tiene mucho que ver con disfrutarse a uno mismo, ¿no? Tiene mucho que ver con disfrutar lo que uno es realmente y sacar todo ese potencial y ponerlo en la vida, ¿no? Y muchas veces, pues, nuestra sociedad que está loca de consumo, de comunicación, digamos, de prisa, mata todo eso, ¿no? Y entonces eso de alguna manera en la novela se convierte en parte de la trama, ¿no? Hay una corriente que tira hacia ser uno mismo frente a otra que tira a matar eso, ¿no? A liquidar eso. Ahora que estamos en la Semana Negra se puede decidir. ¿Has vuelto a Roma? No he vuelto todavía. ¿Y crees que a la vuelta verás la misma ciudad o será otra ahora que tú la has pasado por tu propio filtro en esta novela? Yo, fíjate, ahora que me pregunta eso, lo primero que me sale es que si vuelvo a Roma quiero volver con los ojos cerrados y pasear con los ojos cerrados como ciego, como Homero. Pues antes de que Ernesto vuelva a Roma, yo os recomiendo encarecidamente que compréis y leáis Veníamos de la noche, porque es una grandísima novela, porque os va a entusiasmar como me entusiasmó a mí y como entusiasma a todos los que la han leído, y porque si la compráis ahora en esa mesa de ahí, Ernesto os la va a firmar para que la llevéis a casa dedicada. Un fuerte aplauso. Esto es La Semana Negra y sigue. Muchas gracias, Miguel. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de La Semana Negra.